Los tsunamis, olas asesinas con una fuerza tal que son capaces de arrasar una ciudad. Hasta el 26 de diciembre de 2004 no sabíamos casi nada de ellos. Ese día, en el Océano Índico, un tsunami enorme causa la muerte de 230.000 personas. Retransmitido en directo, el mundo observa asombrado este fenómeno. 7 años más tarde, en 2011, explota la central nuclear de Fukushima tras ser alcanzada por otro tsunami. Desde entonces, los investigadores van cuanto antes a las zonas arrasadas para intentar averiguar qué causa esos fenómenos. Intentan explicar su origen para poder hacer frente a un futuro peligro. Sabemos que un tsunami puede ocurrir en cualquier rincón del mundo. Y la urbanización de las costas nos vuelve cada vez más vulnerables. ¿Serán capaces estos científicos de protegernos? El viernes 28 de septiembre de 2018, en la isla de Celebes, en Indonesia, un fuerte seísmo seguido de un tsunami fulgurante arrasan una parte de la bahía, donde se encuentra Palu. En unos minutos mueren 4.000 personas y 79.000 deben ser evacuadas. ¿Cómo puede ser que se repitiera la tragedia tan solo 15 años después? Dos especialistas en tsunamis, el profesor Kostas Sinolakis, de la Universidad de California del Sur, y el profesor Herman Fritz, de la Universidad de Georgia, son requeridos por la UNESCO y las autoridades locales para investigar las causas de la tragedia. La verdad es que impresiona ver el nivel de destrucción. Han pasado 3 semanas. Podemos ver por qué es importante venir cuanto antes. Muchas máquinas excavadoras ya están trabajando y se han perdido muchas pruebas. Entre estas ruinas, los dos investigadores van a tener que intentar encontrar huellas dejadas por la enorme ola. El tiempo está en su contra. Los trabajos de reconstrucción ya han borrado muchas pistas y la época de lluvias monzónicas no tardará en llegar, borrando aún más huellas. El trabajo de un científico en un tsunami es como el de un detective. Ha habido varios muertos, así que tienes que reconstruir, como si fuera un puzzle, la cadena de eventos. ¿Fue el tsunami lo que hizo que se derrumbaran los edificios? ¿O fue el terremoto y el tsunami acabó el trabajo? ¿Qué hizo la gente? ¿Por qué murieron algunos y otros no? Los dos investigadores quieren saber cómo se desarrolló la catástrofe. Su objetivo es encontrar la causa del tsunami que hizo que se formara la ola. En Guani, un pequeño pueblo pescador, Kostas Sinolakis va en busca de supervivientes. El caso de Abdulatif es un milagro. Cuando la ola llegó, estaba en su barco a 100 metros de la orilla. Señor! ¡Baje del barco! ¡Baje del barco! Con la primera ola, cuando noté el temblor, subí al puente del barco. ¿Sintió las sacudidas en el barco? Sí, lo noté porque el agua había bajado y el barco había encallado. ¿Qué hizo entonces? ¿Se quedó en el barco? ¿Qué hizo usted? Me quedé agarrado al mástil. Ah, vale. Entonces vi la ola. Fue muy rápido. En un momento estaba al lado del barco. Nos empujó. ¿Cuánto medía más o menos? Podía ver mi casa. Era tan alta como este barco. ¿Dónde está su casa? Allí. La ola medía 5 o 6 metros de altura, como mi casa. Para Kostas Sinolakis era todo un misterio que un tsunami con una ola de más de 5 metros de altura llegara hasta aquí. Las bahías tienen fama de estar a salvo de los tsunamis.
20 kilómetros al sur de Guani, Hermann Fritsch está investigando en Palu. En este pequeño pueblo de 350.000 habitantes, al otro lado de la bahía, perdieron la vida miles de personas. Acompañado de 2 científicos indonesios, Hermann Fritsch va al parking de un centro comercial desde el que se divisa toda la bahía. Intenta comprender la dinámica de la ola y para ello cuenta con la ayuda de otro tipo de testigos, los vídeos hechos con los teléfonos móviles. Este es el punto exacto desde el que se hizo el vídeo. Aquí podemos ver el cartel. Aquí llega el tsunami. La gente corre. Aquí llega la segunda ola. Es más alta. Podemos ver que el agua casi llega al cartel. La ola alcanzó aquí una altura de 4 metros. Para establecer el origen del tsunami, Hermann Fritsch quiere establecer primero un modelo de la ola destructora. Quiere determinar la altura que alcanzó en diferentes puntos de la ciudad y ver hasta dónde se adentró. Vamos a intentar recoger todos los detalles para intentar hacer un escáner 3D. Queremos recrear lo más detalladamente posible lo que pasó. Ver cómo la ola atravesó la ciudad. Ver qué altura tiene en cada momento y la velocidad con la que se desplazó. Hermann Fritsch sigue el rastro de la ola. Tras inundar el parking, el agua se adentró en el pueblo. Esta mezquita, situada a 100 metros de la orilla, nos muestra la fuerza del agua. Tenemos esta reja aquí y con algún desperdicio. Así que sabemos que el agua llegó a esta altura. Y luego podemos ver aquí la línea más alta del tsunami, esta de aquí. También podemos ver sobre la ventana una línea de barro aquí y aquí. Y si seguimos mirando, podemos ver la misma línea hasta aquí. Cuando llegó a esta mezquita, el tsunami era de mi altura, más o menos. Es una altura muy peligrosa. Cuando el agua alcanza este nivel, es muy difícil mantenerse en pie, lo que hace muy difícil sobrevivir. Tras pasar 3 días recabando datos, los 2 investigadores americanos y sus colegas indonesios pueden hacer, por fin, una reproducción del tsunami que entró en la bahía de Palu. Según sus cálculos, la ola entró 300 metros tierra adentro. Pero para Kostas Sinolakis y Hermann Fritsch, la investigación no ha hecho más que empezar. Quieren saber qué hizo que se formara esta ola asesina y cómo pudo entrar en la bahía de Palu. Su puerto, Nami, olas. Las olas que destruyen el puerto. Esta palabra, hoy tristemente conocida mundialmente, nace en el siglo XVII. Nace en otro lugar del planeta sacudido frecuentemente por los tsunamis. Japón. Es una palabra inventada por los pescadores cuando, volviendo a puerto para refugiarse de una tormenta, descubrieron con horror cómo el mar lo había destrozado. El último tsunami que se conoce en Japón es el de 2011 y causa el accidente nuclear de Fukushima. Tras un seísmo de 9.1 en la escala de Richter, una ola gigantesca mata a más de 18.000 personas. Un tsunami no tiene origen meteorológico. La principal causa de la formación de un tsunami es un terremoto y más concretamente un terremoto submarino. Los tsunamis son en gran parte causados por los seísmos submarinos que resultan de la actividad tectónica del planeta. La corteza terrestre está dividida en grandes placas que el magma mueve varios milímetros o centímetros al año.
Las placas oceánicas se deslizan bajo las placas continentales, creando zonas de subducción. Esto puede provocar la deformación de la placa continental, acumulando una gran tensión, hasta que esa tensión se suelta y provoca un terremoto submarino. El seísmo mueve una gran cantidad de agua, así que si se produce a 4 kilómetros de profundidad, tenemos 4.000 metros de altura de agua que se desplaza a la velocidad de un avión comercial. Según se acerca a la costa, disminuye la velocidad, lo que hace que la ola se ensanche, lo que hace que veamos olas de 20 o 30 metros, como las que vimos en 2011. No se puede separar la ciencia sismológica de la ciencia de los tsunamis. La duración del terremoto nos da una idea del tamaño y la potencia del tsunami. Es como una cremallera. Si tienes un terremoto pequeño, es una pequeña ruptura de la falla que no dura mucho. Si es un gran seísmo, como el de Sumatra de 2009 o el de 2011 en Japón, tienes una gran apertura de la falla. Y las sacudidas pueden durar varios minutos. ¡Qué bárbaro! ¡Mira eso! ¡Qué barbaridad! Esa ola puede medir fácilmente 4 o 5 metros. La potencia del tsunami dependerá de la intensidad y duración del seísmo submarino. Es lo que pasó con el tremendo tsunami del 26 de diciembre de 2004. En el Océano Índico, una falla situada a 100 kilómetros de la ciudad de Banda Aceh, en la isla de Sumatra, Indonesia, se rompe a lo largo de 1.200 kilómetros. El seísmo, de una magnitud de 9.1 en la escala de Richter, dura más de 5 minutos. 15 minutos más tarde, varias olas, la más alta de unos 30 metros de altura, rompen en la costa y avanzan a lo largo del Océano Índico, causando 230.000 víctimas. Un auténtico desastre humano recogido por primera vez en gran cantidad de vídeos. El mundo entero descubre la potencia devastadora de los tsunamis. Antes de que ocurriera, no se sabía casi nada de ellos. Para la comunidad científica es todo un shock. Va a dar un empuje al estudio de los tsunamis, que hasta entonces estaba más bien parado. Numerosos estudios internacionales empiezan a estudiarlos para intentar explicar su origen. La investigación del Dr. Nasil Ismail, geofísico indonesio, revela algo de vital importancia. Aquí el tsunami alcanzó los 30 metros de altura. Llegó a la cima de la colina aquella. La gente huyó hacia las montañas, pero hubo muy pocos supervivientes. Nasil Ismail ha estudiado la costa buscando los rastros dejados por el tsunami. A 30 kilómetros al sur de Banda Aceh descubrió algo excepcional. Tras el tsunami de 2004, esta cueva estaba llena de basura, de trozos de madera. Esta cueva tiene una forma muy particular. Tiene forma de L. Y la entrada es paralela a la costa. Así que cada vez que un tsunami inunda esta cueva, se queda agua en el interior. Nasil Ismail pensó entonces que si esta cueva había mantenido pruebas del tsunami de 2004,
Puede ser que contuviera también restos de otros cataclismos anteriores. Al excavar, este investigador descubre algo que tiene que ver con las colonias de murciélagos que viven en la cueva desde hace miles de años. Cada tsunami está cubierto por una capa de guano. El guano es esto negro que se ve aquí. A lo largo de los años, las capas de guano o excrementos del murciélago se depositan entre cada tsunami y acaban por fosilizarse. Son como una frontera y ayudan a delimitar cada elemento. Una capa de tsunami seguida de una capa de guano. Tsunami seguido de guano. Tsunami, guano y el tsunami de 2004. En total pueden encontrarse 12 pruebas de tsunamis en esta excavación. Con la ayuda de investigadores del Observatorio Terrestre de Singapur, Nasil Ismail ha podido, gracias al carbono 14, establecer la edad de estas líneas y saber que todo empezó hace más de 10.000 años. La línea superior corresponde al tsunami de 2004. El siguiente es de hace unos 2.900 años. Antes se produjeron 4 tsunamis con un intervalo entre ellos de 25 años hace unos 3.300 años. El más antiguo se produjo más o menos hace 7.500 años. Gracias a los datos obtenidos aquí, sabemos que los tsunamis se repiten de manera irregular. Es un dato importante tanto para el gobierno como para la población. Debemos estar alerta, estar permanentemente preparados, porque esta catástrofe puede producirse en cualquier momento. Este descubrimiento excepcional lo cambia todo. La repetición de los tsunamis es un hecho innegable. Allí donde ya hubo un tsunami, puede producirse otro. Los científicos quieren conocer qué hizo en el pasado que se produjera un tsunami. Desde 2008, la UNESCO tiene un mapa mundial de los tsunamis puesto al día por los descubrimientos científicos. En los 3.000 últimos años se han producido unos 1.000 tsunamis, como vemos aquí, en blanco los más inofensivos, en rojo los más destructivos. Se intenta así minimizar los daños de un futuro tsunami. El 70% de los tsunamis está en el cinturón de fuego del Pacífico, donde se concentran muchas zonas de subducción. Pero ha habido tsunamis en otros lugares del planeta, incluida una zona que se pensaba que estaba a salvo de este fenómeno, el mar Mediterráneo. Mientras miles de turistas disfrutan despreocupados de un día de playa, a unas millas de la costa de Niza, el navío Pourquoi, con investigadores de la empresa GeoAzur, está buscando lo que causó un desastre olvidado. Buscando en los archivos locales, los investigadores han descubierto que el 23 de febrero de 1887 se produjo un gran terremoto seguido de un tsunami de 2 metros de altura a lo largo de las costas francesas e italianas. Hubo más de 600 víctimas y decenas de miles de personas lo perdieron todo a lo largo de la costa, desde Génova hasta Niza. 2 millones de personas viven hoy en día a lo largo de la Riviera, a pesar de que un desastre similar puede repetirse. Con esto en mente, el equipo de investigación de GeoAzur busca la falla causante del seísmo de 1887 para observar su estado. 2 científicos italianos, Taramelli y Mercalli, han podido señalar muy detalladamente los daños producidos en la costa. Tenemos 2.700 puntos de observación entre Francia e Italia.
Gracias a estas fotografías tomadas en el momento del desastre, hace más de un siglo, Christophe Larocque y el equipo de investigación de GeoAzur han podido elaborar un mapa de la intensidad del seísmo para intentar encontrar el origen. Cuanto más grandes son los daños causados, más cerca está. Es así como localizan el epicentro, cerca de Imperia. El barco de GeoAzur se dirige hacia allí. Pero identificar la falla responsable del tsunami es algo delicado, ya que esta zona sísmica es una de las más complejas del mundo. La placa africana al sur empuja la placa euroasiática al norte, empujando las islas de Córcega y Cerdeña contra las costas francesas, causando multitud de fallas sísmicas a lo largo de la Riviera. ¿Cómo identificar la que causó el tsunami de 1887? Utilizamos un material muy avanzado de investigación sísmica. Básicamente son cañones que proyectan unas ondas, lo que nos permitirá obtener una ecografía del interior de la Tierra hasta unos 15 kilómetros de profundidad, que serán recogidas por los captadores que contienen los cables especiales, unos cables que miden 6 kilómetros y que son arrastrados por el barco. Tras pasar 5 días en alta mar, la ecografía revela no una, sino 3 fallas a 15 kilómetros de profundidad. Su ubicación, a 30 kilómetros de la costa, corresponde al epicentro del seísmo de 1887. La morfología de las fallas hace que el equipo de GeoAzur piense que siguen activas, lo que les permite simular 2 posibles escenarios de tsunami. El primer escenario sería un seísmo de la magnitud del de 1887, o sea de 6.7 en la escala de Richter, causando una ruptura de 20 kilómetros en la falla y provocando un tsunami con olas de hasta 2 metros de altura. El segundo escenario, más catastrófico, sería una ruptura total de la falla, unos 60 u 80 kilómetros, lo que provocaría un seísmo de alrededor de 7 en la escala de Richter, provocando un tsunami con olas que pueden alcanzar 3 o 4 metros de altura. Esta misión confirma que el Mediterráneo, primer enclave turístico mundial, está muy expuesto. Como los científicos no pueden predecir cuándo podría ocurrir, desde 2012 la zona está vigilada las 24 horas del día por el CENALT, un centro de alerta de tsunamis. Se han establecido planes de evacuación, sobre todo para la playa de Niza, pero hay un problema. Con una falla situada a 30 kilómetros de la costa, se cuenta solo con 20 minutos para evacuar antes de que llegue la ola. Incluso un pequeño tsunami puede causar grandes daños. Una ola que rompe a unos 30 o 40 kilómetros por hora crea unas corrientes muy fuertes en las que la gente no puede nadar. Las playas del Mediterráneo, como las del Océano Índico, están en peligro. En verano, decenas de miles de personas se apelotonan en un trozo de costa. Así que si llega un tsunami, tienen muy poco tiempo para huir. A lo largo del planeta, las costas están invadidas por los turistas y las construcciones, lo que hace que un sistema de alerta anti-tsunami sea cada vez más necesario. En Palu, Kostas Sinolakis y Herman Fritz siguen investigando. Tras la catástrofe de 2004, se puso en marcha un sistema de alerta de tsunamis. ¿Por qué hubo entonces, 15 años más tarde, tantas víctimas? En este sitio había muchos puestos de comida. Había mucha gente. Hubo como un rugido, algo así. La gente gritaba, ¡está subiendo el agua! ¡Está subiendo el agua! Según este testigo, la multitud que se concentraba cerca de la playa fue sorprendida por la ola. No hubo ningún tipo de alerta. La investigación se centra aquí, en el Centro de Vigilancia de los Tsunamis, en la capital indonesia, Yakarta.
Desde esta torre de control se vigila en tiempo real la actividad sísmica en Indonesia, incluida la bahía de Palu. En caso de un seísmo subacuático en cualquier parte del mundo, los algoritmos intentan identificar la gravedad del tsunami e intentan alertar a la población antes de que lleguen las primeras olas. Desde su instalación en 2008 han dado 22 avisos, salvando innumerables vidas. Entonces, ¿por qué no llegó ninguna alerta el 28 de septiembre de 2018 a Palu avisando del tsunami? Esa tarde, la sismóloga Kian Pumasinki estaba de guardia. Cuando se produjo el seísmo en Palu, la magnitud era de 7 grados en la escala Richter durante 2 minutos. Luego, la magnitud subió a 7.7 grados. Entonces me dirigí corriendo a la mesa TOAS, donde se simulan los posibles tsunamis. Esa tarde, Yakarta detecta un seísmo a 80 kilómetros de la bahía. El epicentro estaba aquí y Palu está aquí. Según las simulaciones, este seísmo presentaba un riesgo moderado de tsunami. Aún así, se avisó siguiendo las normas, 5 minutos después de que se produjera. ¿Qué pasó entonces? Costa Sinolakis encuentra la respuesta gracias a las cámaras de vigilancia instaladas en una casa. Ese viernes 28 de septiembre, a las 18:02, se produce el terremoto en la bahía de Palu. Dura poco más de 1 minuto. ¿Cómo notó el terremoto? Era increíble. ¿No se podía mantener en pie? Imposible. Estaba allí, bajo la cámara 2, agarrado a la viga. Cuando por fin paró, pude salir. En algún momento pensó, al estar tan cerca del mar, que tras el seísmo podría llegar un tsunami. Siempre se ha dicho que una bahía está protegida de los tsunamis, que solo se dan en mar abierto. Y sin embargo, llegó aquí. Estas imágenes proporcionan una información crucial: el tiempo. La hora que aparece en la grabación de las cámaras muestra que solo pasan 2 minutos desde que acaba el terremoto y la llegada del tsunami. Nunca antes se había detectado tal fuerza. El aviso enviado por el Centro de Control de Yakarta llegó después de que rompiera la ola, cuando todos los sistemas de comunicación de Palu ya habían sido destruidos. Lo que resulta alarmante es el poco tiempo transcurrido entre el terremoto y la llegada del tsunami. Así que debemos averiguar cómo se produce y qué hizo que fuera tan rápido el final del seísmo y la llegada del tsunami. Según las simulaciones hechas por Yakarta, un terremoto a 80 kilómetros hubiera causado que la ola tardara 15 minutos en llegar a la bahía de Palu, y no 2 minutos. Este tsunami desafía cualquier modelo conocido. ¿Cómo puede ser que una ola pueda entrar con tanta fuerza y a tanta velocidad en la bahía de Palu? Para seguir investigando, el equipo decide sobrevolar la bahía. Es muy importante tener una visión aérea de la zona, porque desde el helicóptero podemos ver cómo llegó la ola y hasta dónde llegaron las inundaciones. Algo llama poderosamente la atención de los dos científicos. Las zonas derruidas alternan con zonas intactas. Pero eso no es todo. Una vez que salimos de la bahía, no hay rastro de destrucción.
Solo vemos las bellas playas indonesias, así que podemos limitar la zona de búsqueda en el interior de la bahía. Si la ola que ha arrasado Palu se hubiese formado en el océano, toda la costa estaría afectada. Para Herman Fritsch y Kostas Sinolakis, el epicentro del terremoto detectado a 80 kilómetros por Yakarta no puede ser el causante directo de la ola asesina. El origen del tsunami debe estar dentro de la bahía. Herman Fritsch y su colega indonesio Gegard Prasetya vuelven a la parte oeste para intentar comprender cómo pudo penetrar el agua en esta zona retirada. Gegard Prasetya tiene una nueva grabación del suceso. La barcaza sigue ahí, en el mismo sitio. Así que podemos ver el contexto de lo que pasó, cuando empezó el deslizamiento de tierra. Sí, un deslizamiento de tierra, probablemente provocado por el seísmo, puede provocar estas olas circulares que vemos en el vídeo. Creo que tenemos un tsunami debido al deslizamiento de tierra. Es una gran cantidad de tierra, así que una vez que la sacuden fuertemente es fácil que se deslice. Para Herman Fritsch, la fuerza de esta ola, filmada en el mismo instante en que nació, demuestra que se trata de un hecho preciso que provocó un deslizamiento de tierra. Pero no explica por sí solo el tsunami que arrasó la bahía. Aquí tenemos la prueba. Se puede ver el efecto a lo largo de la costa. La tierra se deslizó hacia el océano, provocando los deslizamientos costeros. No creo que causara un tsunami tan potente como el que alcanzó Palu o Bani, al otro lado de la bahía. Investigando el resto de la bahía, encuentran otros deslizamientos de tierra similares que habrían causado más mini tsunamis. Pero es más lejos, en tierra firme, donde encontramos por fin la respuesta del tsunami de Palu. Mira, es algo increíble. Aquí está la falla. Las sacudidas la abrieron, la cerraron y volvieron a abrirla. A unos cientos de metros, un segundo testigo habla del nivel de destrucción. Llegó hasta allí, hasta la mezquita de Iqra. Todas las casas se derrumbaron a la vez, de sur a norte, como muestra la inclinación de esa casa. La falla atravesó toda la ciudad, provocando el derrumbamiento de las casas. Pero la falla continúa decenas de kilómetros mar adentro. Los investigadores creen que esta falla es la causa del tsunami de Palu. Tras pasar 5 días en el terreno y pasar meses analizando datos, por fin se ha podido establecer el hilo de los acontecimientos. El 28 de septiembre de 2018, a las 18:02, un seísmo de magnitud 7.5 se produce a 80 kilómetros de Palu. Su epicentro fue correctamente identificado en Yakarta y no provocó directamente el tsunami. Las ondas sísmicas avanzaron rápidamente a través de la falla que atraviesa la bahía. Los deslizamientos de tierra se producen a lo largo de la costa, provocando varios mini tsunamis. Encerrada en la bahía, la energía provocada por todos esos mini tsunamis se acumula y acaba formando una ola gigantesca que arrasa la ciudad. La investigación de Herman Fritsch y Kostas Sinolakis ha llegado a su fin. La comprensión de lo que ocurrió en Palu permitirá modificar los algoritmos del centro de alerta. Solíamos pensar que los tsunamis solo se daban en las zonas de subducción. Gracias a lo que pasó aquí, ahora sabemos que se pueden dar en cualquier parte. Allá donde haya un terremoto. Esto nos preocupa porque seísmos similares pueden producirse en Seattle o en el sur de California. Puede producirse en el Caribe o en el Mediterráneo. ¡Qué muros de agua! ¡Qué vientos! ¡Qué truenos! ¡Qué horrible terremoto!
Qué ruido terrible proviene del mar. Y qué gritos de la multitud. Este texto del poeta italiano Petrarca, describiendo una fuerte tormenta sobre Nápoles, es del siglo XIV. Ya refleja el temor del hombre por la fuerza de la naturaleza. 700 años más tarde, el vulcanólogo Mauro Rossi topa con estas palabras cuando trabaja en un plan de emergencia antivolcanes en la ciudad de Nápoles, ya que aunque los terremotos y las roturas en las fallas causan la mayoría de los tsunamis, también pueden ser provocados por erupciones volcánicas. Petrarca fue un testigo primordial de lo que sucedió en Nápoles. No vivía lejos del puerto y escuchó un ruido extraño, ensordecedor, y creyó que era un terremoto. Petrarca se dirigió hacia el puerto, como la gran mayoría de la población, y vio con sus propios ojos cómo el puerto había sido arrasado. Además de hablar de un puerto destrozado, Petrarca da cuenta de decenas de muertos y cientos de barcos hundidos. Según Mauro Rossi, esta extraña tormenta es sin duda un tsunami. En esa época, Petrarca no podía saber que era un tsunami, ya que se desconocía su existencia en la Edad Media. Hoy estamos prácticamente convencidos de que se trató de un tsunami. Para establecer si una tragedia similar podría repetirse hoy en día, el vulcanólogo busca el origen del tsunami que arrasó Nápoles en 1343. Ningún relato de la época da cuenta de una erupción en el siglo XIV del Vesubio, el famoso volcán que domina Nápoles. Mauro Rossi se centra entonces en otro volcán, uno de los más activos de la zona, el Stromboli. Pero está a 200 kilómetros de Nápoles. En 2002, una erupción provocó el colapso de una de sus laderas, causando olas de hasta 10 metros de altura alrededor de la isla. La onda expansiva atravesó el mar Tirreno y, aunque muy débil, alcanzó la bahía de Nápoles. Puede que una erupción más potente creara el tsunami visto por Petrarca hace 700 años. A las afueras de San Vincenzo, un pueblo situado a los pies del Stromboli, las excavaciones de la arqueóloga Sara Levi muestran los restos de una pequeña iglesia derrumbada que aportan ciertos datos a Mauro Rossi. Sabemos que se produjo alguna catástrofe debido al derrumbamiento del edificio, probablemente un terremoto, ya que hemos encontrado grandes trozos de piedra en el interior, sobre el suelo del edificio. Para poder averiguar la actividad pasada del Stromboli, los arqueólogos se interesan en los 3 esqueletos encontrados en la iglesia. Este esqueleto fue enterrado por las tejas que cayeron cuando la iglesia se derrumbó. Así que presenció la catástrofe. Puede que fuera un superviviente. Puede que fuera una víctima. El carbono 14 determina que pertenece al siglo XIV. La fecha de la erupción del Stromboli coincide con la fecha de la catástrofe acontecida en la bahía de Nápoles y descrita por Petrarca. Otro detalle revela la importancia del acontecimiento. Cuando la iglesia se derrumbó, no fue reconstruida, algo inusual, lo que nos lleva a pensar que hubo un cambio sustancial de los humanos que vivían aquí. La isla permaneció desierta hasta el siglo XV. La erupción fue tan violenta que durante más de 200 años, durante 10 generaciones, la isla de Stromboli estuvo desocupada. Tras este descubrimiento, Mauro Rossi hace su propia excavación. Quiere conectar la actividad volcánica del Stromboli con el evento relatado por Petrarca en 1343. A unos 4 metros de profundidad, el vulcanólogo hace un gran descubrimiento. Estos restos de tsunami son de lejos los más importantes que hemos encontrado, y lo hemos datado alrededor de 1350. Los materiales que se encuentran aquí lo demuestran.
Mira el tamaño. Esta piedra perfectamente redondeada viene sin duda alguna desde la playa. La presencia de estos elementos aquí demuestran que el tsunami tenía una fuerza poderosa. Todo encaja para el vulcanólogo. La tremenda ola que llevó piedras a 200 metros de la playa se produjo exactamente al mismo tiempo que la erupción que provocó el derrumbamiento de la pequeña iglesia de la isla. Existe una conexión evidente entre la erupción del volcán y el tsunami. La Sierra del Fuoco. En este impresionante talud se deposita lo que escupe el Stromboli. Una erupción hace 700 años habría hecho que la Sierra del Fuoco se derrumbara, lanzando al mar miles de toneladas de material volcánico acumulado, provocando un tsunami que habría llegado hasta la bahía de Nápoles. Si tenemos en cuenta la actividad del Stromboli hoy en día, podemos decir que la Sierra del Fuoco soporta el peso de tanto material volcánico como cuando pasó el desastre descrito por Petrarca. Para Mauro Rossi, el deslizamiento de tierra producido en 2019 no sería más que un aviso que precede a una catástrofe mucho más grave. Según el vulcanólogo, la Sierra del Fuoco puede derrumbarse en cualquier momento cayendo al mar. La isla del Stromboli está vigilada las 24 horas del día para poder alertar cuanto antes a las autoridades, a los habitantes y a los turistas. Pero ¿cuáles serían las consecuencias si un tsunami alcanzara una ciudad de más de 1 millón de habitantes como Nápoles? La población no es consciente de que el Stromboli pueda provocar un gran tsunami. Cuando ocurren fenómenos naturales poco comunes, la gente no suele tener una sensación de peligro. Los investigadores de la Universidad de Bolonia han recreado el tsunami de 1343, lo que da una idea de lo que podría pasar hoy. El tsunami tardaría media hora en llegar desde el Stromboli al Golfo de Nápoles. Las consecuencias serían desastrosas. Todos los barcos que hay en el puerto a mi espalda serían disparados hacia las calles. El agua inundaría el metro, ahogando a los que estuvieran dentro. Las calles, llenas de gente, se verían sumergidas. Sería realmente una escena dantesca si no podemos avisar a tiempo. Seísmos, roturas de fallas, erupciones volcánicas. Cada uno de estos elementos puede provocar un tsunami. Las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos 15 años sirven para entender mejor este fenómeno, pero también para mejorar los sistemas de alerta, adaptándolos a cada zona de riesgo. Japón, país de vanguardia en la ciencia de los tsunamis, cuenta con la tecnología más avanzada. Aquí, los investigadores saben exactamente de dónde vendrá la siguiente catástrofe. Estas imágenes no están sacadas de una película catastrófica. Es un anuncio del gobierno japonés emitido en marzo de 2018 para preparar a la población en caso de tsunami. Según los científicos, existe una probabilidad de un 80% de que haya uno próximamente. De manera pedagógica, este anuncio nos muestra cómo debemos comportarnos y con fatalismo nos muestra lo que puede llegar a pasar. 350.000 víctimas y tales daños que afectarían a la economía japonesa los próximos 20 años. La posible causa, la rotura de la falla Nankai, que recorre la parte oeste del país a lo largo de 900 kilómetros. La amenaza de la falla Nankai es muy significativa porque está justo frente a todas las grandes economías de Japón. Ya sea Tokio, Osaka o Nagoya, son zonas vulnerables.
Hoy en día ninguna tecnología puede anticipar un seísmo. Así que los japoneses han instalado alertas que les avisan a la primera sacudida. Se trata de escuchar la falla, saber cuándo se va a mover y dar la alarma lo antes posible, y por eso tenemos la red DONET justo a las afueras de la bahía de Osaka. La red DONET es el detector sísmico más sofisticado del planeta. Cuenta con 29 mini observatorios submarinos, controladores de presión, sismómetros y velocímetros. Están situados justo sobre la falla a lo largo de Osaka para avisar a sus habitantes con la primera sacudida. El tsunami llegaría a las primeras ciudades a los 3 o 5 minutos, con olas de entre 20 y 30 metros. Después la ola entraría en la bahía de Osaka, inundando ciertas partes de la ciudad, ciertas partes de Kobe y, por supuesto, todas las islas artificiales. Según este escenario, las olas alcanzarían entre 3 y 5 metros y llevaría unos 35 o 40 minutos. Para poder establecer un plan de evacuación eficaz y probar los muros de contención, el Centro de Prevención de Desastres de la Universidad de Kioto simula con una maqueta los efectos de un tsunami producido por la falla Nankai. Estamos casi seguros que será un terremoto de una magnitud de 9 en la escala de Richter y que provocará un tsunami. El profesor Hiraishi ha reproducido la llegada de una ola de 20 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 6 plantas en una ciudad que está situada justo enfrente de la falla Nankai. A pesar de los muros anti-tsunami construidos para disminuir la fuerza del agua, las construcciones en la costa se inundarían rápidamente bajo varios metros de agua. Estas maquetas se completan con reproducciones virtuales. Están hechas por el equipo del profesor Hiraishi y nos permiten ver la acción de un tsunami en la bahía de Tokio. Aunque se encuentra a 5 kilómetros del mar, el barrio del Estadio Olímpico puede llegar a ser alcanzado por una ola de 9 metros de alto. Estas reproducciones se hacen para determinar qué sitios corren más riesgo. Por ejemplo, esta calle va a sufrir una ola muy rápida, así que no sirve de refugio. Las corrientes del tsunami taponarán la entrada de este edificio, así que es mejor no ir ahí. Estas reproducciones han permitido a la Universidad de Kioto plantear un plan de evacuación interactivo. En caso de alarma, una aplicación en el teléfono móvil nos muestra la evolución de las olas y los lugares de protección más cercanos. Tenemos mensajes que nos llegan al móvil, a través de Internet. También te llegan los mensajes cuando estás viendo la televisión, diciendo qué debes hacer y dónde debes ir para ponerte a salvo. Huir y ponerse a salvo es fundamental, pero también lo es minimizar el impacto, los daños que se pueden causar. Como quedó demostrado en el tsunami de 2011, las zonas portuarias son las más peligrosas. Los barcos pueden llegar a ser verdaderos proyectiles gigantes. Para el profesor Hashimoto de la Universidad de Kobe, una evacuación rápida en caso de alerta es fundamental. La bahía de Osaka está muy concurrida. A lo largo del día pueden navegar por ella entre 30 y 50 barcos. No tenemos la seguridad de que en caso de que se produzca un tsunami, un fenómeno que muchos no han vivido, mantengan la sangre fría y sean capaces de evacuar uno a uno. Así que estamos desarrollando un sistema de evacuación rápida que permita maniobrar los barcos de manera automática. A pesar de sus avances tecnológicos, Japón es un país permanentemente alerta. Osaka, por ejemplo, una ciudad de 8 millones de habitantes, segunda potencia económica de Japón, construida a lo largo de los años sobre unos terraplenes bajo el nivel del mar y rodeada por cientos de kilómetros de muros protectores. En 2011 la estructura se debilitó. Algunas partes del muro cayeron durante el terremoto.
Así que cuando llegó el tsunami, lo que pensábamos que iba a ser una defensa eficaz, ya no lo era. A día de hoy, ni siquiera la tecnología más avanzada puede anticipar los seísmos. En estas islas artificiales, construidas sobre el mar, hay edificios habitacionales, centros comerciales y múltiples industrias petroquímicas. Ante la catástrofe anunciada, se cuenta con la educación y los reflejos de la población para salvar el mayor número de vidas. Creemos que tenemos dominada la naturaleza cuando es ella la que nos domina. A lo largo del planeta, la ciencia de los tsunamis avanza a pasos agigantados, pero cada vez que se produce un desastre, se ponen a prueba los mecanismos usados para defendernos. Si construimos centrales eléctricas, hospitales, edificios públicos o habitacionales en zonas de alto riesgo, vamos aumentando poco a poco la vulnerabilidad. Y con el tiempo, vamos viendo que nuestra vulnerabilidad ante los desastres sube en vez de bajar. La costa atrae al hombre, pero su urbanización masiva nos expone cada vez más al drama. Si las últimas tecnologías permiten que se nos avise cada vez antes, que aprendamos a interpretar la naturaleza, será más importante que nunca. No nos cansamos de repetirlo. Si está cerca de la costa y siente el mínimo temblor de tierra, aunque solo sea durante un segundo, aléjese de la playa.